Plática con dos discípulos. Discípulo. Octavo año de Acuario, en la casa del VM Samael Aungüe, nos encontramos EL, misionero internacional, y mi insignificante persona, EM, y con mucho gusto vamos a hacerle unas preguntas al VM. Samael Aungüe, para los hermanos de Maracaibo, de Venezuela y todos los que lleguen a escuchar esta grabación les sirva como enseñanza. La primera pregunta que quiero formularle al maestro es la siguiente: dígame usted, ¿cómo, de qué manera podría un misionero explicarle a la humanidad la antigüedad de la luna ante la Tierra? Maestro. Eso es cosa científica, mi estimado hermano, eso ya está demostrado. Hoy en día la ciencia tiene aparatos muy finos con los cuales se puede medir el tiempo. Los guijarros traídos por los astronautas han sido ya debidamente medidos y se ha podido comprobar, hasta la saciedad, que la Luna es más antigua que la Tierra. Dicen los científicos que deviene de épocas remotísimas, tal vez desde los mismos orígenes del cosmos. Nosotros vamos más lejos, mi querido hermano, nosotros sabemos muy bien, por experiencia esotérica directa, que la Luna es la madre de la Tierra, que la Luna viene del pasado Mahamantara, o sea del Mahamantara de Padma o Loto de Oro. La Luna fue un mundo rico, tuvo mares inmensos, llenos de agua, volcanes en incesante erupción, rica vida vegetal, animales de toda especie, florecientes vegetaciones, poderosas civilizaciones humanas, etc. Empero, como es sabido, es claro que todo mundo nace, crece, envejece y muere. Así pues, hoy la Luna es un cadáver, mi caro hermano, ya murió, eso es todo. Discípulo. Escuchamos la respuesta del VM Samael. Maestro, se dice que las pirámides de México, las pirámides que están en Teotihuacán, son más antiguas que las de Egipto. ¿Cómo se puede explicar que las pirámides de México son más antiguas que las de Egipto? ¿Cómo llegaron las pirámides a Egipto? Maestro. Las pirámides de Teotihuacán, mi caro hermano EM, fueron construidas por los atlantes y no por los aztecas, como muchos suponen. Indudablemente, son más antiguas que las pirámides de Egipto, hay cronología sobre la particular. En todo caso, quiero decirles algo importante, yo recuerdo con exactitud mis vidas anteriores, viví en la Atlántida y sobra decir que hacíamos peregrinaciones incesantes. A veces, tales peregrinaciones iban a Egipto, otras veces venían hasta Teotihuacán. Basado en esa experiencia, puedo decirles, pues, que las pirámides de Egipto fueron construidas después de las de Teotihuacán. Esto es, las pirámides de México son más antiguas que las de Egipto. Hay cronologías religiosas que así lo afirman, y los que tenemos experiencias esotéricas directas, los que recordamos nuestras existencias pasadas, aquellos que vivimos en la antigua Atlántida, sabemos que así es. Discípulo. Venerable maestro Samael Aungüe, haga el favor de decirme, este problema que encuentra la humanidad en el asunto del control de la concepción, estando dictando una conferencia en El Salvador, me preguntaron que si el movimiento gnóstico entendía que en el cielo, o sea, los mundos superiores, ya estaba lleno el cupo para las almas. Y por lo tanto, la gnosis se dedicaba a controlar la reproducción. ¿Cómo podríamos explicarles a la gente este problema? Maestro. Sobre eso de control de la natalidad se ha hablado demasiado, mi caro hermano, todos los científicos están preocupados por eso. Indudablemente que la humanidad tiene altas y bajas mareas, épocas, dijéramos, de plus demográfico y épocas de minus. En todo existe un flujo y un reflujo, un ritmo incesante. Así pues, en estos instantes hay, dijéramos, explosión demográfica, alta marea humana. Es obvio comprender que a ese plus, a esa alta marea, le sigue un descenso, un minus. Así pues, no está lejano el día en que tremendas guerras y cataclismos produzcan el descenso, el minus, la baja de la marea, la disminución de la población humana. Pero como los científicos no saben nada sobre esto, no entienden esto del flujo y reflujo de la humanidad, nada saben sobre las leyes del péndulo, del ritmo, etc. Se preocupan demasiado e intentan controlar la natalidad con procedimientos artificiosos, píldoras anticonceptivas e innumerables sistemas que ocasionan cánceres y muchas otras enfermedades, gravísimas para la especie humana. Nosotros,
los gnósticos, tenemos métodos prácticos, sencillos, simples, sabemos cómo controlar la cuestión aquella, no de la natalidad, porque eso sería criminoso, sino de la fecundación. El control de la natalidad es un delito, el control de la fecundación es un deber. Y se puede controlar, para eso tenemos el Sahaja Maithuna, la sexo yoga. La clave es simple y sencilla, ya la saben todos nuestros hermanos, consiste en la conexión del lingam yoni sin la eyaculación del enseminis, porque como bien dijo Paracelso, dentro del enseminis se encuentra todo el ens virtutis del fuego. No quiero decirles a ustedes que por medio del Sahaja Maithuna se elimine la reproducción humana, es obvio que mientras exista contacto sexual, pues es claro que existe la fecundidad, la fecundación. Pero si se pueden disminuir la cantidad de nacimientos, y si eso es lo que queremos, nada mejor que el Sahaja Maithuna, la sexo yoga. Eso es todo, mi caro hermano C. Discípulo. Venerable maestro Samael, pero existe otro problema, me han dicho, o me han preguntado, que si no es peligroso retener esa energía en el hueso sacro. Maestro. ¿Qué es eso de retener esa energía, hermano? Hablemos en este momento del esperma o del enseminis, seamos claros en nuestras preguntas y en nuestras respuestas. ¿Has visto, mi caro hermano, cómo los pozos en los caminos se secan bajo la luz del sol? Esas aguas se evaporan y se convierten en nubes y en rayos y en truenos. Bueno, eso es lo que hay que hacer dentro de nuestro organismo. Con el maithuna, con el calor, con el fuego del sexo creador, esas aguas seminales, ese licor espermático que reside en nuestras glándulas endocrinas sexuales, se transmuta en lo que llamamos vapores o humores, para hablar en forma clínica. Por último, estos vapores se convierten en energías positivas negativas, tales energías ascienden por los canales simpáticos, llamados idea y pingala en el oriente. Esos canales parten desde las mismas glándulas sexuales hasta el cerebro, y eso está ya demostrado. Ciertamente, no son del todo completamente físicos, dijéramos, más bien son semifísicos, semietéricos, pero existen, se enroscan en la espina dorsal maravillosamente, formando el santo 8, hasta alcanzar precisamente al cerebro. Lo que asciende, mi caro hermano, no es semen, porque si el semen subiera al cerebro, todo el mundo se volvería loco. Así, pues, nosotros no estamos reteniendo semen, estamos transmutándolo, que es cosa completamente diferente, lo estamos convirtiendo en energía, y eso no es un delito. Así es como nosotros cerebrizamos el semen, así es como nosotros seminizamos el cerebro. Si la materia se transforma en energía, mi caro hermano, eso está ya demostrado, eso lo dijo Einstein. Así, pues, ¿por qué discutir? Si a nosotros nos provoca transmutar la materia seminal en energía, eso no es un delito, si podemos hacer subir tal energía creadora hasta el cerebro, así se fortifica el cerebro, se desarrolla la glándula pineal. ¿Cómo puede ser perjudicial que la energía sexual nos vitalice? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa es una cosa, mi caro hermano, todos los fornicarios, los que gozan con el placer sexual, aquellos que sienten dicha al derramar el enseminis, quieren justificar su fornicación, su lascivia, eso es todo, mi caro Celes. Discípulo. Bueno, maestro, siguiendo el mismo tema ya que está bastante interesante. Sobre los cuerpos solares. Hay hermanos que muchas veces dicen hijos de Dios, y ya sabemos cuál es la respuesta que en otras oportunidades usted nos ha dado. Pero yo quiero, en esta oportunidad que usted, directamente, sea quien conteste esta pregunta, ¿cuáles son los hijos de Dios y cuáles somos los hijos del diablo? Maestro. Esa pregunta está muy interesante, mi caro hermano E. En todo caso, quiero decirte lo siguiente, Jesús dijo, y se lo habló claro a todos los fariseos, y a todos los saduceos, y a aquellas multitudes que lo escuchaban, hijos del diablo sois, porque si fuerais hijos de Dios, las obras de Dios harías, pero vosotros no sois hijos de Dios, sino de vuestro padre el diablo. Es claro que cuando las gentes sienten lujuria, pues procrean y se reproducen. ¿Cómo van a decir, entonces, que son, sus hijos, nacidos del Espíritu Santo, de la divinidad? Ahora, ¿acaso no descendemos todos del pecado original? ¿No se dice que Adán y Eva fornicaron, no se dice que desobedecieron al Eterno? Entonces nosotros,
¿qué somos hijos de Adán y Eva, seremos acaso hijos de Dios? Es obvio que somos hijos del pecado original, es decir, del diablo. ¿O es que creen ustedes que Dios es capaz de cometer el pecado original? Ahora, si Dios no es capaz de cometer el pecado original, ¿quién lo comete? A todas luces resalta que quien lo comete es el diablo. Esto que sucedió allá, en las épocas edénicas, paradisiacas, entre Adán y Eva, se repite a cada instante, mi caro hermano. Las gentes se unen por lascivia y reproducen su especie, nacen hijos que son del diablo, porque Dios no es lujurioso, ni lascivo, Él no tiene lascivia. ¿Por qué, pues, achacarle a Dios los hijos del demonio? Hijos del diablo somos todos, el que quiera hacerse hijo de Dios tiene que ganárselo. Hay que eliminar el yo, reducirlo a polvo, hay que fabricar los cuerpos solares en la forja de los cíclopes, hay que sacrificarse por la humanidad. Solo así, mis caros hermanos, solo así, podemos convertirnos en hijos de Dios, no hay otra forma, no existe otra manera. Es lógico que todos los seres humanos, sin excepción, hijos del diablo somos, como nos lo dijo nuestro Señor, el Cristo. Jesús no es ningún mentiroso, jamás mintió, dijo la verdad. Así, nosotros, debemos marchar con firmeza, decir siempre la verdad, lo que es y nada más que lo que es, cueste lo que cueste. Discípulo. Venerable Maestro Samael, ¿cómo podemos nosotros, entonces, los que estamos practicando el Maituna, tener hijos que no sean del diablo? Maestro. ¿Cómo se afanan ustedes por tener hijos que no sean del diablo, no? Y todavía siguen ustedes siendo diablos y quieren tener hijos que no sean del diablo. ¿Acaso es posible tener hijos que no sean del diablo, siendo uno un diablo? Lo mejor es que tú dejes de ser diablo para que puedas tener hijos de Dios, porque el diablo no puede tener hijos de Dios. El diablo es y lo que engendra son diablillos, gústenos o no nos guste. Discípulo. Maestro, quiero hacerle otra pregunta muy interesante, en cuanto a lo que yo le he platicado a usted del fanatismo, por ejemplo, eso de que un hermano va a saludar a otro con la mano izquierda en plexo cuidando que no le entre lo negativo, los pies cruzados, y cuando yo llegué aquí a México, pues vi que usted cruzaba indistintamente el derecho sobre el izquierdo, y el izquierdo sobre el derecho, y que usted no anda con tanto protocolo. Y yo quiero que sea usted, directamente, quien hable sobre esto, sobre lo que es el fanatismo, sobre eso que usted me dice, el diablo diciendo misa. Maestro. Seamos francos, hermano seamos claros, debemos ver las cosas como son, de que le sirve a uno ponerse la mano izquierda ahí, sobre el ombligo, y extender la derecha, cruzar una pierna sobre otra, es decir, la positiva sobre la negativa, la diestra sobre la siniestra, si por dentro estamos llenos de demonios yo. Esto me viene a recordar aquellas frases de Jesús, terribles por cierto, contra los fariseos, hipócritas, fariseos, perversa generación de víboras, que por fuera del plato y del vaso limpiáis, pero no os cuidáis de limpiar lo que está aquí adentro, sepulcros blanqueados. Esa es la gran verdad. ¿De qué nos sirve cuidarnos, y cuidarnos por fuera, si por dentro estamos podridos, llenos de diablos? ¿De qué nos sirve tanta mojigatería y tanto pietismo absurdo? Yo he visto cantidad de individuos que se sientan a la mesa, bendicen, asumen formas pietistas terribles, espantosas, que mojigatería, que puritanismo. Y sin embargo, se comportan como verdaderos perversos, azotan a los hijos, le pegan a la mujer, ofenden a diestra y siniestra, hieren a todo el mundo, matan, roban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué les sirven a ellos todas esas mojigaterías? Tenemos que ser severos con nosotros mismos, dejar a un lado tantas autoconsideraciones, partir de cero, porque en realidad de verdad, nosotros no valemos nada. Solo así, mis caros hermanos, haciendo una autodisección de nosotros mismos, solo así, verdaderamente, partiendo de cero, podemos llegar a la autorrealización íntima. Discípulo. Maestro, sobre la misma pregunta, en una oportunidad yo les decía a los hermanos que eso no era lo que deberíamos hacer, y me contestaban lo siguiente, eso lo enseñó el maestro, eso está enseñado por el maestro Samael. Yo quiero ahora, que usted me conteste, puesto que ellos dicen que fue enseñado por usted, ¿por qué usted ahora dice que deberíamos cuidarnos es por dentro y no por fuera? Maestro.
Lo que sucede es que la gente confunde la gimnasia con la magnesia, mi caro Por ahí se dijo alguna vez en la revolución de Bell que había que combatir a los demonios en los mundos internos. Eso es claro, cualquier teurgo, cualquier magista que sabe funcionar conscientemente en cuerpo astral, cuando invoca a las entidades cavernarias, ya sea para combatirlas, etc. O para lo que sea, para dominarlas, para vencerlas, pues, se pone la mano izquierda sobre el plexo y la derecha la dirige hacia la entidad tenebrosa para conjurarla, pero la gente abusa de todo, y eso, lo llevaron hasta el exceso, hasta tal punto, que hoy en día hay gentes que no pueden hablar con otras gentes. Sin haberse puesto la mano izquierda sobre el ombligo, y la derecha, dirigida en cierta forma hacia el interlocutor, y la pierna diestra cruzada sobre la siniestra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no son sino abusos, abusos, abusos. Discípulo. Maestro, ¿cuál es la mejor forma para el despertar de la conciencia? ¿Qué debemos hacer para el despertar la conciencia y qué porcentaje de conciencia despierta tiene actualmente la humanidad? Maestro. Oh, mi estimable la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Así pues, la cosa es grave. ¿Me entiendes? Discípulo. ¿En los mundos superiores? Maestro. Con mucho gusto, mi estimado Celes, vamos a darte respuesta, pues. Las gentes quieren, todas, ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos internos, las gentes quieren recordar sus vidas pasadas, etcétera, etcétera, conversar con los dioses. Empero, desgraciadamente, como ya te dije, la gente tiene tan solo un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Quien quiera palpar las grandes realidades de los mundos internos, quien quiera llegar al despertar de la conciencia, tiene que resolverse a morir de instante en instante, eso es indispensable, cueste lo que cueste. Ante todo, se hace urgente saber que tenemos un yo pluralizado dentro de nosotros mismos. Tal yo es el Ses de la mitología egipcia, conjunto de diablos rojos, como dijeran los antiguos sacerdotes de la tierra de los faraones. Esas entidades sumergidas que vienen a personificar al ego, o a Ses, como estábamos diciendo, constituyen nuestros errores, son la semblanza de nuestros propios defectos. Dentro de cada una de esas entidades está enfrascada nuestra conciencia, embutida, embotellada, dormida. Así, pues, nuestra conciencia, dijéramos, actúa en función de su propio embotellamiento, marcha definitivamente por el camino del error, es egoica, desgraciadamente. Si queremos despertar, para poder ver, oír, tocar y palpar a los mundos superiores, para poder hablar con los maestros de la Blanca Hermandad, pues, se necesita destruir totalmente a Ses, al ego, a los diablos rojos, a los yous. Solo así, la conciencia logra emanciparse, liberarse y despertar radicalmente. Cuando la conciencia despierta, podemos ver el camino. Cuando la conciencia despierta, podemos ponernos en contacto con la humanidad divina que vive en las tierras de Giñas. Cuando la conciencia despierta, podemos recordar nuestras vidas pasadas, podemos visitar otros mundos habitados, podemos hablar, cara a cara, con los dioses del Mahamantara, etc. Solo así, estando despiertos de verdad, es como podemos nosotros tener conocimiento directo. Mientras que uno no llegue al conocimiento directo, mis caros hermanos, no pasa de ser más que un teórico, repite como loro lo que otros dicen y eso es todo. Necesitamos tener conciencia de lo que estudiamos, necesitamos beber en la fuente directa de la sabiduría oculta. Yo, por ejemplo, puedo enseñarles a ustedes, y les estoy enseñando, lo que sé, lo que me consta, lo que he vivido, no solamente en esta reencarnación, sino mis pasadas vidas. Y aún más, puedo hablarles a ustedes, en forma franca y sincera, sobre acontecimientos de pasados Mahamantaras, porque yo actué en otros Mahamantaras. Por lo tanto, puedo dar testimonio de lo que me consta, de lo que he visto, de lo que he oído, y eso no es un delito. Empero, si les digo, y hablemos francamente, que para despertar conciencia se necesita una terrible disciplina esotérica. Discípulo. Maestro, entonces, ¿cómo hago para disolver el yo? Maestro. Bueno, ¿tú quieres disolver el ego? Te felicito,
mi estimable ¿quieres disolver el ego, verdad? Pues, interesante, me parece interesante que disuelvas el ego. Solo así podría llegar a estar despierto, mi estimable Claro, pero no solamente se necesita saber comprender cada error, hay que saber eliminarlo. Krishnamurti nos habla, por ejemplo, de comprensión. Está bien, está bien. Es necesario comprender cada error. Tengamos, por ejemplo, que tú quieres eliminar el yo de la ira. Pues, tienes que comprender ese yo, para ello debes utilizar la meditación, la reflexión, conocer sus resortes más íntimos, porque muchas veces le da a uno la ira por un motivo u otro, a veces porque le tocan a uno el amor propio, o por celos, o por un frustramiento emocional, o por una reacción ante una palabra hiriente. Esto tiene tantas facetas. Pero una vez comprendido el resorte secreto de una explosión de ira, en un momento dado, hay que apelar a una fuerza superior, mi caro hermano. Discípulo. ¿Cuál es esa fuerza superior, maestro? ¿Cuál es esa fuerza superior? ¿Dónde está? ¿Cómo la conseguimos? Maestro. Bueno, aguárdame un poco, vas muy deprisa, sin embargo te doy la respuesta, esa fuerza superior está dentro de ti mismo, es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, encerrada, como dicen los indostanés, dentro del chakra Muladhara, situado en el coxis. Me refiero, en forma enfática, Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. A ella, sí, a ella debes tú apelar, hay que pedirle, rogarle, suplicarle elimine el yo de la ira, aquel que comprendiste a fondo, que estudiaste a través de la meditación y de la reflexión profunda. Discípulo. Maestro, está muy interesante. Quisiera preguntarle, los celos, los odios, el rencor, etc., ¿todo eso? Maestro. Bueno, esos son distintos yous, mi estimable y el procedimiento es el mismo. No basta comprender, por ejemplo, el motivo secreto de un arranque de celos, o el origen de un odio, hay que ir más a fondo, hay que apelar, gústenos o no nos guste, pero así es, a un poder superior. Uno solo no puede hacer nada. La mente no, esa no es capaz de eliminar defectos. Los puede cambiar de un departamento a otro, los puede rotular con distintos nombres, etcétera, pero no desintegrarlos, no reducirlos a polvo. Si queremos reducir a polvo a tal o cual defecto, personificado en tal o cual yo, pues, además de comprensión se necesita eliminación, y para ello hay que apelar a Devi Kundalini. Repito, a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la serpiente de bronce que sanaba a las israelitas en el desierto. ¿Entendido? Discípulo. Muchísimas gracias, maestro, por la respuesta. Maestro, quiero hacerle otra pregunta, yo insisto de nuevo en eso del despertar. ¿Por qué los señores de la mano izquierda, quienes no practican ninguno de los tres factores, sin embargo oyen y ven y hasta están despiertos en los mundos superiores? Maestro. Con mucho gusto voy a responder tu pregunta, mi estimable C. Eso que tú preguntas es bastante interesante, como ha dicho aquí nuestro hermano y yo, naturalmente, debo dar una respuesta, pues claro, tú me la exiges y mi deber es darla. Voy a decirte algo muy interesante, mi estimable Celes, escúchame, hace algunos días, se me ocurrió invocar en los mundos superiores al ángel Adonai, al Hijo de la Luz y de la Alegría, al maestro del Conde Zanoni, descrito tan sabiamente por Bauer Letton en su novela Zanoni. Bueno, y es claro que el ángel aquel concurrió a mi llamado y nos sentamos a platicar deliciosamente. Pero algo muy interesante me dijo el ángel, me citó a determinado filósofo que, en un tiempo, estuvo con nosotros en el movimiento gnóstico y que ahora es un detractor de la gran causa. Y me dijo: ese caballero ha despertado en el mal y para mal. Días después hube de confirmar o verificar las afirmaciones del ángel Adonai, el Hijo de la Luz y de la Alegría. Ciertamente, encontré en los mundos internos al citado caballero, estaba el hombre completamente despierto, pero en el mal y para el mal. Cuando en mis estudios esotéricos me ha tocado visitar la luna negra, por ejemplo, allí me encuentro con todos esos diablos rojos, de que nos habla el libro de los muertos de los antiguos egipcios, totalmente despiertos.
Y cuando penetramos en los mundos infiernos, en esos 9 círculos dantescos, descritos por el Dante en su Divina Comedia, y situados dentro del corazón de la tierra, encontramos a todas esas gentes de las tinieblas, totalmente despiertas en el mal, por cierto, y para el mal. Y es que por medio de procedimientos técnicos y científicos, también se puede despertar, pero en el mal y para el mal. Los diablos rojos, por ejemplo, saben demasiado lo que les aguarda. Ellos no ignoran que involucionando en el tiempo, dentro del mundo soterrado, a través de los 9 círculos dantescos, un día se habrán desintegrando, reducido a polvareda cósmica en el corazón de la Tierra. No ignoran que la esencia se escapará de entre ese ego, cuando el ego haya muerto en el corazón de la Tierra. Y les gusta, y cuando se les advierte, no muestran ningún arrepentimiento por la muerte segunda, saben que su esencia, algún día, después de escaparse, pues, del corazón de la tierra, entrará en una nueva evolución. En la superficie y bajo la luz del sol, saben que su alma volverá a ser gnomo entre las peñas, jugueteando, más tarde vegetal, después animal y por último reingresarán al estado humano en cualquier edad, en cualquier eternidad. Eso no lo ignoran. No ignoran que, cuando uno viene a este mundo físico, se le dan 108 vidas. Puedo decir que todo ser humano tiene derecho a 108 existencias en el escenario de la vida, que cumplidas las 108 vidas, si no se autorrealiza, entonces desciende a los mundos infiernos, involuciona en el tiempo, se reduce a polvo, para reiniciar una nueva marcha. Una nueva jornada hacia adentro y hacia arriba. Eso no lo ignoran, están despiertos, pero en el mal y para el mal. Así pues, lo importante es despertar en la luz. Mas eso no es posible por medio de técnicas, solamente a través de la santidad, disolviendo el ego, reduciéndolo a polvareda cósmica, cueste lo que cueste. Discípulo. Cuando nos atacan y nos dicen que, ¿cómo podemos nosotros comprobar que hay 108 vidas? Entonces, yo quiero que usted me lo explique, ¿cómo es la forma de poderse comprobar las 108 vidas? Maestro. Bueno, con mucho gusto, mi estimable vamos a darte la respuesta, para que la entiendas tú y se la digas a tus amigos. Esto de comprobar, está muy bonito, pero, ¿cómo va a comprobar un dormido? Que comprueben los despiertos, porque los dormidos, dormidos están. Si tú quieres comprobarlo, como dices, o mejor dijéramos, verificarlo, despierta. ¿Qué haces dormido, mi estimable Despierta, despierta, sal de ese sueño en que te encuentras. El día en que tú despiertes conciencia, entonces podrás verificar, por ti mismo, la exactitud de mis palabras. Sin embargo, lo que te estoy diciendo tiene documentación. Acuérdate de las 108 cuentas del collar del Bude, acuérdate también, hermano, de las 108 vueltas que los brahmanes, en la India, dan alrededor de la vaca sagrada, rezando, sí, con un rosario o collar de 108 cuentas. Entonces van vocalizando aquellos mantras sagrados, que se conocen como Om Mani Padme Hum. En el Tíbet, allá, antes de que los chino comunistas invadieran esa tierra sagrada, existían fiestas religiosas extraordinarias y las mujeres arreglaban, pues, sus bucles espléndidamente. Las grandes damas eran atendidas como siempre por sus cortesanas o por sus esclavas o por sus servidumbres. Y éstas debían arreglarle sus cabellos en la forma de 108 bucles. Medita en eso, mi estimable medita. Discípulo. Gracias, maestro. Maestro, ¿quiere usted, por favor, como una ayuda especial a los hermanos que logren escuchar esta grabación, hablar algo sobre el fuego luciférico? Maestro. Bueno, con mucho gusto, mi estimable De manera que, ¿tú quieres que hable sobre el fuego? Claro. Y con el mayor gusto lo haré. Esto del fuego es realmente extraordinario. En pasados mensajes de Navidad he hablado sobre fuego luciférico en su forma negativa, porque es que tenemos que dar la enseñanza en forma didáctica y dialéctica, pedagógica, progresiva. Todavía no hemos hablado sobre el fuego claro en su forma positiva. Hemos hablado del fuego luciferino en su aspecto puramente siniestro, fatal. Sin embargo, yo te digo que en el próximo mensaje de Navidad, 1970 a 71, que se va a titular El Parsifal develado, hablaré sobre el fuego luciférico en su forma trascendental, positiva. Es obvio que el fuego luciférico es,
dijéramos, un algo divinal, se le cataloga como si fuera un arcángel. Es claro que, desde el punto de vista alegórico, se desprendió del nimbo del Sol y se fijó en la Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. Él es el azoe y la magnesia de los antiguos alquimistas, es el dragón volador de Medea, el Inri de los cristianos, el tarot de los bohemios, es un fuego extraordinario, maravilloso, sin él sería imposible, verdaderamente imposible, poder realizar el trabajo en la forja de los cíclopes. Piensa en esto, mi estimable la conexión del Lingam Yoni no podría realizarse sin el fósforus luciférico. Entonces, partiendo de ese principio, es obvio que el trabajo en la novena esfera sería algo más que imposible sin el agente luciferino. El fuego, en sí mismo, no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él, si se emplea para el bien, es bueno, y si se emplea para el mal, es malo. Es como la electricidad. Tú sabes que la electricidad sirve, por ejemplo, para alumbrar las casas, para la industria, etc. Pero en Estados Unidos se le utiliza para la silla eléctrica, para matar. Entonces tiene doble uso, es bueno o es malo, depende del uso que las gentes haga de ella. Así es el fuego luciferino, mi estimable Lucifer, en sí mismo, es el mismo Prometeo de los antiguos griegos, es la sombra del logo solar, el señor de las 7 mansiones, el guardián del templo, que solo permite el paso a aquellos que estén ungidos por la sabiduría, que conocen el secreto de Hermes, que portan en su mano derecha la lámpara gnóstica. Solo esos, realmente, tienen derecho a ingresar al santuario. Lucifer es, pues, el fundamento de la autorrealización íntima del ser. Sin fuego es imposible, mis queridos hermanos, trabajar alquimia. ¿Quién podría, por ejemplo, transmutar el plomo en el oro sin el agente luciferino? ¿Acaso el crisol, por sí mismo, podría hacer la obra? Debajo del crisol debe estar el fuego flamígero, sin fuego no es posible la autorrealización. El logo solar, queriéndonos ayudar, en el amanecer del Mahamantara emanó de sí mismo, a su propia reflexión, un arcángel poderoso que se hizo señor de las 7 mansiones, hablo en sentido alegórico, no me refiero a un individuo, hablo del fuego. Es con ese fuego, verdaderamente, como nosotros podemos transmutar el plomo en oro, como nosotros podemos convertirnos en algo diferente, en dioses terriblemente divinos. Prometeo Lucifer es el mismo Mahasura de los indostanés, es el que ha descendido del sol para crucificarse en nuestro mundo. Los buitres terribles de raciocinio le roen las entrañas y las llamas de las pasiones humanas lo queman espantosamente. El Logos, queriendo manifestarse en cada mundo, en cada planeta, emanó de sí mismo a su sombra, a su ministro, a su fuego luciférico. Desde ese punto de vista, puedo decirles a ustedes que el trono de Lucifer es el escabel del Señor y que la semblanza superior de Lucifer es el rostro del logo solar. Demonius est Deus inversus, o sea, el demonio es Dios al revés, como decían los antiguos. Creo que con esto ya vas entendiendo, mi estimable lo que es el fuego luciférico, Prometeo, encadenado, nada menos que a la dura roca del sexo, Prometeo sufriendo por la humanidad. Dentro de este gran incendio que podemos llamar Lucifer, hay ángeles y hay diablos, columnas de dioses y de demonios. Recordemos a los Agnisvattas, por ejemplo, a los señores de la llama, que viven en el lado positivo de la fuerza luciferina, divinal. No está de más, también, recordar a los tenebrosos luciferinos, a los fracasados de la antigua Tierra-Luna, a la Nasmusen Lucifer, tétricos y horribles. Así pues, entre todo hay de todo, ángeles y diablos. El fuego es fuego, mi estimable discípulo. En este hogar, para mí, santo, sagrado, después de felicitar al querido maestro Samael, a quien tanto debo, porque mucha luz he recibido de él, de sus consejos, de sus conferencias, y cada palabra, para mí ha sido un rayo de luz, agradezco, pues, la acogida y entraré de lleno a formular una de tantas preguntas que he querido siempre hacer al muy respetable, querido y venerado maestro. Maestro, ¿podría usted decirme, a fin de que sirva también de luz a los hermanos de Venezuela y también de Centro y Sudamérica que tengan la oportunidad de escuchar esta grabación, podría usted decirme, maestro, si después de tantos años que he buscado el sendero, el camino de luz, aún, en esta edad de 60 y tantos años podré encontrarlo?
Maestro. Es obvio, mi caro hermano, que ya usted está en el camino, ya lo encontró. Ahora, lo que tiene que hacer es recorrerlo con firmeza, eso es todo. Naturalmente, tiene que trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Jesús mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso de negarse a sí mismo, mi caro hermano R., es cuestión de disolver el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Tomar la cruz es otra cosa, recuerde usted que el palo vertical de la cruz es masculino y que el palo horizontal es femenino, en el cruce de los dos vástagos se halla la clave de todo poder. La cruz es eminentemente sexual, fálica, significa nada menos que el trabajo en la novena esfera. Hay que bajar a la forja de los cíclopes para fabricar los cuerpos solares y llegar al nacimiento segundo. Seguir al Cristo es el tercer factor, significa sacrificio por la humanidad, estar dispuestos a hacer lo que Él hizo, a dar hasta la última gota de sangre por todos los seres humanos que pueblan el mundo. Así pues, morir, nacer y sacrificarse por la humanidad son los tres factores de la revolución de la conciencia. Ha llegado usted al camino, está en el camino. Sígalo con firmeza, mi caro hermano, sígalo. Discípulo. Gracias, maestro, por esa sabia enseñanza. Sí, es verdad que ya estoy sobre el sendero, pero yo recuerdo que usted nos ha dicho siempre, que es tan difícil caminar sobre ese sendero, sobre el filo de la navaja, que tenemos matar el ego, esos múltiples yous que llevamos dentro, que son los demonios rojos. ¿De qué tanto nos ha hablado usted? Por eso digo, maestro, ¿podré alcanzar, aún a mi edad, esa luz divinal que he deseado con todo ahínco obtener? Maestro. Es claro que sí, hermano, es claro. Ante todo, pues, hay que tener en cuenta el poder de la lanza sagrada, recuerde usted lo que es ese gran poder. La lanza, en sí misma, es el emblema de la fuerza sexual viril, masculina. Hay que aprender a utilizar esa energía maravillosa del tercer logos, y se puede trabajar con la lanza. Me viene en estos instantes, a la memoria, el recuerdo del Parsifal, de Wagner, en el instante mismo en que Kundry, la seductora, intenta hacerlo caer. Extraordinario momento, ella, viéndose fracasada, llama, invoca a Clinsor. El tenebroso arroja, contra el joven, la lanza aquella con la que Longinus hiriera el costado del Señor, pero esa lanza no pudo causarle daño. La atrapa con la mano derecha y luego hace la señal de la cruz. El castillo de Clinsor se derrumba, se convierte en polvareda cósmica, rueda al fondo del horroroso y terrible precipicio. Así pues, es interesante esto de la lanza, nada menos que la fuerza sexual, el famoso IT, partícula extraordinaria, formada por la letra I, y por la T, clave atlante magnífica. Si en el momento supremo de la voluptuosidad, es decir, durante el acto, nos concentramos en la Madre Divina Kundalini, y le pedimos que empuñe la lanza, que utilice el poder de la energía creadora para destruir a los demonios rojos, pues ella así lo hará. Si le rogamos que lance la lanza con fuerza, que la arroje con poder contra tal o cual yo, así lo hará, y reducirá a polvo, uno por uno, cada uno de esos yous. Pero en esto hay una didáctica, claro, primero es necesario comprender el yo que queremos eliminar, y comprenderlo íntegramente, a fondo, en las 49 regiones del subconsciente, y luego suplicar a la Madre Kundalini, sí, en el momento supremo, en el instante de la voluptuosidad, pedirle que empuñe la lanza. Para que reduzca a ese yo a polvareda cósmica. Así, poco a poco, con el poder de la lanza, podemos desintegrar el ego y después acabar con los tres traidores, y por último ponerle término, fin al dragón de las tinieblas, y acabar con las bestias del mundo soterrado, dentro de las cuales está embotellada nuestra conciencia. Estoy dándoles una clave extraordinaria, formidable, maravillosa. Sé, mi estimable hermano, que usted ya está avanzado en años, pero todavía no ha desaparecido en usted el poder de la energía creadora. El ciclo sexual dura hasta los 84 años y usted no tiene 84 años. Aproveche esa maravillosa energía. Eso es lo que le digo, mi amigo, mi hermano. Discípulo. Mil gracias, maestro, muchas gracias. Llega, en este momento, a todo mi ser, un rayo de esperanza,
aunado a la fe que siempre he tenido no solo en sus palabras, no solo en su ejemplo, sino en todos y cada uno de los consejos que siempre nos ha dado en logia. Muchas gracias, maestro. Y me retiro, con la satisfacción de haber oído, en esta su honorable casa, uno de los más grandes consejos que he recibido en mi vida. Que se conserve contento, feliz, al lado de su familia y de los hermanos que lo acompañan en este fin de año, y que el año próximo nos sonría y nos tenga, sobre todo a mí, dentro de ese halo infinito, que deseo estar siempre al lado de usted. Muchas gracias. Discípulo. Bueno, escuchábamos ahí al hermano R, un poco avanzada la noche, y por lo tanto, con un dolor en su corazón se ha retirado de la casa del maestro, con la esperanza de que volverá. Maestro, ahora quiero conocer sus opiniones y sus conceptos. Primero la opinión y el concepto que usted tiene sobre estos jóvenes de Maracaibo, del Círculo de la Rosa Roja. Maestro. Con el mayor placer, contesto, mi estimable E. La juventud de la nueva era, pues, es rebelde en un 100%. Es claro, que lo importante es que se encamine por el camino de la rebeldía inteligente. La rebelión o insurrección mística inteligente conduce, en última instancia, a la revolución de la conciencia. Así pues, considero que este movimiento juvenil de la Rosa Roja es maravilloso, se trata de una nueva generación rebelde e inteligente, son plausibles sus esfuerzos. Para esa juventud hemos escrito nuestro libro titulado Educación Fundamental. Por cierto que la edición sacada en Maracaibo está extraordinaria, maravillosa, magnífica. Yo felicito muy sinceramente a los hermanos de Maracaibo por su magnífica labor. Es recomendable que se difundan las enseñanzas de la educación fundamental por todas partes. También es indispensable tener una imprenta propia, para imprimir nuestras obras, para sacar nueva literatura. Eso es básico si queremos iniciar la nueva era acuaria entre el augusto tronar del pensamiento. La Rosa Roja viene a servir como una especie de vestíbulo para el ingreso al santuario. Allí la juventud se prepara para luego entrar a los lumiciales. Conviene, realmente, hacer ciertos superesfuerzos extraordinarios en favor de la humanidad, sacar esa imprenta, tenerla propia, eso es maravilloso, magnífico, indispensable, urgente. Es loable pues la labor de los hermanos de la Rosa Roja, y claro, te recomiendo los felicites en mi nombre. Discípulo. Maestro, muchísimas gracias por el concepto tan grande que usted tiene por esta nueva generación y la opinión respecto a la obra. Maestro, ¿tiene usted algo más que decir con respecto de la imprenta? Maestro. Pues, es indispensable reproducir todas nuestras obras, mis estimables hermanos, mi estimable E. Claro, hay que sacar millones de volúmenes a la calle, se necesita que toda la humanidad conozca nuestros libros. Además, es indispensable saber que necesitamos hacer una labor mundial, no solamente en América Latina, ni en Venezuela o Colombia, o Argentina, o como sea, sino en el mundo entero. Hemos contemplado también la necesidad de iniciar una labor intensiva en los Estados Unidos, mas un tropiezo ha surgido y es grave, se trata de que no tenemos literatura en inglés, tampoco tenemos, en este momento, cantidad de gente suficientes en Estados Unidos como para embarcarse en la cuestión de imprimir obras. Así pues, para iniciar el movimiento en los Estados Unidos, se necesita meter nuestros libros en dicho país. Hay que meterlos en inglés, que es el idioma propio de esa nación. Así pues, en un futuro tenemos que ver en qué forma se van a sacar algunas ediciones en inglés para exportarlas a los Estados Unidos. Solo así podremos, verdaderamente, formar en tal país un movimiento poderoso. La ayuda de los hermanos de Maracaibo es para nosotros indispensable, para el mundo y para la humanidad entera. Con una imprenta propia las cosas cambiarán, se podrán hacer tales ediciones no solamente en inglés, sino más tarde hasta en francés y en alemán y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que sacrificarnos por la humanidad, estar dispuestos, de verdad, a dar hasta la última gota de sangre por todos los millones de seres humanos que pueblan el mundo. Así pues, se hace urgente un esfuerzo máximo de parte de los hermanos de Maracaibo en el sentido de comprar una imprenta. Necesitamos imprenta propia. Discípulo.
Maestro, quiero que sea por su propia voz quien haga el llamado a estos jóvenes revolucionarios de Maracaibo, digo de Maracaibo porque es donde más conozco el movimiento, que sea su propia voz la que les haga el llamado a que dejen la pereza, que tengan telema y salgan a dar las enseñanzas por distintas partes. Maestro, ¿usted cree que puedan salir más misioneros de estos jóvenes? ¿Necesita, usted, más misioneros de estos jóvenes? Maestro. Es obvio que Venezuela necesita muchos misioneros locales, también se necesitan misioneros locales en cada país, más hay necesidad de los misioneros internacionales. Necesitamos que Venezuela nos dé misioneros internacionales, necesitamos individuos capaces de sacrificarse por el mundo, elementos que verdaderamente estén dispuestos a inmolarse en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. Es necesario, pues, que los hermanos de Venezuela, y específicamente los de Maracaibo, se preparen, para que de allí salga algún misionero internacional, o algunos misioneros, mejor dijéramos, eso es todo. Discípulo. Venerable Maestro Samael, volviendo al tema práctico esotérico de la gnosis, quisiera, pues, que hiciera una aclaración sobre el tema sexual. Porque la gente, en muchas partes nos ha criticado diciendo que nosotros los gnósticos no hablamos sino del sexo. Maestro. Existen, mi estimable C, hablando por cierto, en síntesis, 3 grandes religiones en el mundo. La primera es la de los victoriosos, la de aquellos que trabajaron con la piedra filosofal, es decir, con el sexo, aquellos que conservan la doctrina de los Giñas, o de Jano, la doctrina del sexo, la doctrina primitiva de la humanidad. Me estoy refiriendo, en forma enfática, a los caballeros de Monsalvat,